Con su permiso, diputada presidenta de los integrantes de la mesa directiva, saludo a las y los compañeros diputados de esta 63ª legislatura. Saludo a los representantes de los medios de comunicación que asisten a esta sesión y a quienes nos siguen en las transmisiones de las redes sociales. Diputados secretarios del H Congreso del Estado de Guerrero, presentes. La suscrita diputada Gabriela Giles Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que me confieren los artículos 23, fracción primera, 313 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, me permito someter a la consideración de la plenaria con una proposición computo de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna y la norma fundamental creada para regir jurídicamente al país, en la que ella se fijan los límites y se definen las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes de gobierno diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal. Entre aquellos ciudadanos de la Constitución establecen las bases para el gobierno y por la organización de las instituciones donde se asiste al poder fijado al Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En 1992 se reformó el artículo 4 de nuestra Constitución Política Mexicana. Esta reforma surgió a partir de una de las reformas que se llevó a cabo en la Constitución Política del Estado de Oaxaca, donde se reconoció por primera vez los derechos de las comunidades indígenas. En el año 2001 se aprobó el decreto por el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política Federal. Con dichas reformas se refortalecieron los reconocimientos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. La reforma en el artículo 2, señala que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que se descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y la conservación de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Entre sus disposiciones, el citado numeral define que son comunidades integrantes del pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural sustentada en un territorio que reconoce autoridades propias de acuerdo en sus usos y costumbres. Con esas reformas constitucionales se estableció también que en las constituciones y leyes locales deberían realizar el reconocimiento de los pueblos de comunidades indígenas específicos, tomando en cuenta que además de los principios generales establecidos en el artículo 2, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, como parte de las acciones que se contemple realizar para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Se estableció que en el artículo 4 transitorio de decreto de reforma antes mencionado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal tendría la obligación de ordenar que el texto íntegro del decreto señalado se tradujo en las lenguas de nuestro país y además se ordenó la difusión de diversas comunidades. Ante el cumplimiento de dicho mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta a un amparo representado en su momento, ordenó al Ejecutivo Federal traducir a lengua mije el decreto de reforma antes mencionado. En este mismo contexto, es importante mencionar que el Estado de Guerrero, en el año 2014, se aprobó el decreto número 453, por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. A partir de dichas reformas, quedó establecido en el artículo 8 de nuestra Constitución Política Local que el Estado de Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos originarios indígenas,
particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como sus comunidades afromexicanas. En este mismo decreto se reforman diversas disposiciones de nuestra Constitución Política Local. Quedó establecido también que su artículo segundo transitorio, que el titular, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca y sea plenamente difundido en forma oral y escrita en las lenguas indígenas del Estado, en un plazo no mayor de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior lo comento porque el próximo 13 de junio de este año se cumplen 10 años de que entró en vigor el decreto número 453, antes mencionado, de las reformas a nuestra Constitución, y no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo transitorio segundo referente a la traducción y difusión del texto de nuestra Constitución a las lenguas originarias de nuestro Estado. Se tiene información que desde el año 2015 se inició el trabajo de la interinstitucional para dar cumplimiento a dicho mandato constitucional, que ya se cuenta con un avance en la traducción y que estaba en el proceso de la validación por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sin embargo, se ha tenido el conocimiento también que el avance en el trabajo en la traducción se encontraba en el poder de los traductores y no se ha entregado al gobierno del Estado ni a las dependencias federales, debido a que no se ha pagado a los traductores el recurso económico acordado por el concepto de pago de traducción. De lo anterior, se desprende que dicha omisión de los titulares del Poder Ejecutivo de la administración pasada y presente han dejado en estado de indefensión a las personas de los pueblos originarios por la falta de conocimiento de sus derechos ante la imposibilidad de conocer el contenido pleno de la Constitución del Estado. Es por ello que considero de la manera urgente la titular del Poder Ejecutivo debe ordenar las acciones correspondientes para que concluya el trabajo de la tradición de la Constitución Política del Estado y en su caso se liberen los recursos si se adeudan a los traductores. A su efecto, que se publique y se difunda en forma escrita y oral, en papel, en audio y hasta en medio electrónico, de la conformidad en lo establecido por el artículo segundo transitorio del decreto número 453. Compañeras y compañeros diputados, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se afrentan. Por ello, es necesario consolidar un Estado de Derecho que se garantice en pleno conocimiento y ejercicio de sus garantías individuales y colectivas. Por lo anterior expuesto y con fundamento el artículo 123, fracción primera 313 y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 231, me permito someter a consideración de la plenaria presente proposición con punto de acuerdo único. La 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta respetuosamente a la doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, al contador público Raimundo Segura Estrada, secretario de Finanzas y Administración, y al licenciado Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado, para que realice las acciones necesarias para la conclusión de la traducción a las lenguas indígenas y a su publicación, difusión de manera escrita y oral en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto 453, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 29 de abril del 2014. Transitorios. Artículo primero.
del presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación. Artículo 2. Comuníquese al presente acuerdo parlamentario a la doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, al contador público Raimundo Segura Estrada, secretario de Finanzas y Administración, y al licenciado Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Artículo 3. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en la página electrónica de este Congreso del Estado para el conocimiento general. Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, 21 de mayo de 2024. Atentamente, diputada Gabriela Giles Rodríguez. Muchas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto.